Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por estos lares, muchísimas gracias por dar el clic. Y si ya eres parte de la familia, un abrazo enorme. Como siempre, me llena de alegría tenerlos a todos conectados y listos para un nuevo vídeo. Hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, ha estado en boca de todos, especialmente para los fans de las telenovelas turcas y los amantes del chisme del bueno. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air y, por supuesto, en la vida real. Y lo que es más jugoso, vamos a hablar de las revelaciones que han salido a la luz sobre su romance. Sí, esos secretos íntimos que tanto nos interesan. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, sus bebidas favoritas y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por qué no, un poco de drama. Vamos a desentrañar lo que realmente pasó entre Hande y Kerem, más allá de las cámaras, más allá de los sets de rodaje, y más allá de las entrevistas cuidadosamente editadas. Vamos a bucear en los rumores, en las pistas que nos dejaron, y en las posibles razones detrás de su separación. Pero antes de que comencemos, y esto es crucial, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre el mejor contenido, las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Ya sabes, únete a la comunidad, dale al botón de suscribirse y acompáñame en esta aventura. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, el dúo dinámico que nos regaló una historia de amor inolvidable. Eda y Serkan en la ficción, pero Hande y Kerem en la vida real. Su química en la pantalla era innegable, explosiva. Y para nuestra fortuna, esa chispa traspasó los límites del set de rodaje. Los rumores comenzaron a circular rápidamente y no tardamos mucho en ver fotos de ellos juntos fuera del trabajo, tomados de la mano, compartiendo risas, besos, y confirmando lo que todos sospechábamos. Estaban enamorados. Durante su noviazgo fueron la pareja del momento. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ellos. Fans de todo el mundo celebraban su amor, y cada publicación, cada comentario, generaba una expectación enorme. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Cómo se sentían el uno por el otro? Todo era motivo de análisis y especulación. Eran el sueño hecho realidad, una historia de amor que parecía sacada de una telenovela. La conexión entre ellos, visible tanto dentro como fuera de la pantalla, alimentó una pasión global, especialmente entre los seguidores de la serie. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, y la naturalidad con la que se relacionaban, reforzaron la idea de un amor genuino. No era simplemente una estrategia de marketing, era algo tangible, algo que se sentía y se entendía. Pero, como suele suceder, lo bueno no dura para siempre. Y de la noche a la mañana, la noticia de su separación sacudió al mundo entero. Los corazones rotos resonaron por todas partes. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las teorías comenzaron a proliferar, y las especulaciones se dispararon. Y es aquí donde entran las revelaciones, los secretos íntimos que prometimos desentrañar. El impacto de la noticia fue tal que las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, sorpresa y desconcierto. Los fans, que habían seguido con entusiasmo su romance, no podían creer que su historia de amor hubiera llegado a su fin. Las preguntas sobre el porqué y el cómo se multiplicaron, y la curiosidad por saber la verdad impulsó la búsqueda de pistas y el análisis de cada detalle. A ver, amigos, vamos a ser realistas, en el mundo de las celebridades, es muy difícil obtener información fidedigna. La prensa muchas veces manipula la información, exagera los detalles, y crea historias sensacionalistas para atraer la atención. Sin embargo, hay algunos detalles, algunas pistas, que nos permiten armar un rompecabezas y obtener una idea de lo que pudo haber sucedido. El mundo del espectáculo, con sus focos, sus presiones y sus exigencias, a menudo distorsiona la realidad. La información se filtra, se edita y se manipula para crear narrativas atractivas, pero no necesariamente veraces. Por eso es fundamental analizar cada revelación con cautela, buscando la coherencia y la verosimilitud en los detalles. Las fuentes, las declaraciones y el contexto son elementos clave para evaluar la fiabilidad de la información. Una de las primeras revelaciones que se filtró y que circuló con fuerza
fue la supuesta dificultad de Kerem para lidiar con la fama de Hande. Recordemos que en ese momento Hande estaba en la cúspide de su carrera, era la actriz más popular del momento y su agenda estaba repleta de proyectos, eventos y compromisos publicitarios. Se rumoreó que Kerem, por su parte, no estaba acostumbrado a ese nivel de atención mediática, y que le costaba adaptarse a la intensa vida que Hande llevaba. Se decía que sentía celos de su éxito y que esto generaba tensiones en la relación. Es importante analizar este punto con detenimiento. La fama, con su intensidad y sus exigencias, puede ser un factor desestabilizador en cualquier relación. La constante exposición, la invasión de la privacidad y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden generar estrés y conflictos. Si a esto se suma una disparidad en el nivel de popularidad entre los miembros de la pareja, la situación puede volverse aún más compleja. La sensación de estar a la sombra del éxito del otro o la dificultad para compartir tiempo de calidad pueden erosionar la base de la relación. Claro, esto es solo un rumor, pero hay que analizarlo. Es comprensible que la fama y la atención que la acompaña pueda ser abrumadora. Imaginen, constantemente en el ojo público perseguidos por paparazzi, entrevistas, eventos. Es una vida que no es para todos. Y si a eso le sumamos la incompatibilidad de agendas, la falta de tiempo para compartir juntos, y la presión de mantener la relación en secreto, es lógico que esto pueda afectar la dinámica de la pareja. El ritmo frenético de la vida de una celebridad, con sus horarios irregulares y sus compromisos constantes, puede dificultar la construcción de una rutina y el establecimiento de una conexión emocional sólida. La falta de tiempo para estar juntos, para conversar y para compartir experiencias, puede generar un distanciamiento y una sensación de soledad. La necesidad de mantener la relación en secreto para evitar el escrutinio público, también puede generar tensiones y limitaciones. Otra revelación que se hizo pública fue la supuesta intromisión de terceros en la relación. Se especuló sobre la existencia de otras personas, tanto del lado de Hande como del lado de Kerem. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados, pero siempre generan morbo e intriga. ¿A quiénes se referían? ¿Eran amigos, compañeros de trabajo o algo más? Los rumores sobre la infidelidad son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo se alimentan de la especulación y la falta de información. La presencia de terceros, ya sean amigos, compañeros de trabajo o figuras del pasado, puede generar desconfianza y celos, especialmente si existe una falta de comunicación o una crisis en la relación. Es importante señalar que, sin pruebas concretas, estas revelaciones no dejan de ser rumores y deben ser tomadas con cautela. La especulación, aunque atractiva, puede dañar la imagen de las personas involucradas y crear una atmósfera de desconfianza. Y por último, otra de las revelaciones más comentadas fue la diferencia en los planes de vida de ambos. Se decía que Hande en ese momento estaba enfocada en su carrera y en consolidar su éxito profesional. Kerem, por su parte, tenía otros intereses como viajar, explorar nuevos proyectos y dedicar tiempo a sus pasiones personales. Se especuló que esta diferencia de enfoque y de objetivos generó fricciones, y que al final, decidieron tomar caminos separados. La divergencia en los planes de vida es un factor común de separación en cualquier relación, y puede ser aún más relevante en el caso de las celebridades. La priorización de la carrera profesional, los intereses personales o los proyectos futuros puede generar un choque de expectativas y una dificultad para conciliar las aspiraciones individuales con las necesidades de la pareja. La falta de acuerdo sobre el futuro, el lugar de residencia, o la prioridad de los proyectos profesionales puede generar tensiones y conflictos que a la larga pueden ser insostenibles. Ahora bien, amigos, es importante que tengamos en cuenta que todo esto son especulaciones. Nunca podremos saber la verdad absoluta de lo que pasó entre Hande y Kerem. Ellos, por supuesto, guardan silencio, y es lo más prudente. Pero basándonos en la información disponible, en los rumores, y en las pistas que nos han dejado, podemos armar una imagen aproximada de lo que pudo haber sucedido. La prudencia y el respeto por la privacidad son fundamentales en estos casos. La decisión de mantener silencio sobre los detalles de su relación es una muestra de madurez y de respeto por la intimidad de ambos. La especulación, aunque inevitable, no debe traspasar los límites del respeto y la consideración. En mi opinión, creo que la combinación de varios factores fue lo que llevó al fin de su relación. La presión mediática, la incompatibilidad de agendas, las diferencias en los planes de vida, y quizás, la existencia de terceros.
No creo que haya una única causa, sino una suma de circunstancias que al final desgastaron la relación. La complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el contexto de la fama y el éxito, dificulta la identificación de una única causa. La combinación de factores, la interacción de diferentes elementos y la evolución de las circunstancias pueden generar una dinámica que en ocasiones conduce a la ruptura. Es importante analizar cada detalle, evaluar las posibles causas y entender que en última instancia, la decisión de separarse es una decisión personal que debe ser respetada. Pero a pesar de todo, y esto es lo importante, recordemos que Andy y Kerem nos regalaron una historia de amor inolvidable. Su química en la pantalla y en la vida real fue mágica, y nos hicieron creer en el amor verdadero. Aunque su relación no duró para siempre, dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Y al final, ¿no es eso lo que importa? ¿No es lo que recordamos? El legado de su amor, tanto en la ficción como en la realidad, trasciende el tiempo y las circunstancias. La conexión que compartieron, la emoción que despertaron y la inspiración que transmitieron son elementos que perduran en la memoria colectiva. El amor, aunque efímero, deja una huella imborrable en la vida de las personas, y el recuerdo de ese amor, con sus momentos de alegría y felicidad, es un tesoro que atesorar. Después de su separación, ambos siguieron adelante con sus vidas. Andy, como siempre, continuó cosechando éxitos profesionales, y Kerem también siguió adelante con sus proyectos. Aunque ya no estén juntos, es evidente que se tienen cariño y respeto. Y como buenos profesionales, siguen demostrando su talento en cada proyecto en el que participan. La capacidad de seguir adelante, de reconstruir la vida y de mantener el respeto por la otra persona es una muestra de madurez y de fortaleza. La superación de la adversidad, la búsqueda de nuevos horizontes y la continuidad en el desarrollo profesional son elementos que demuestran la capacidad de adaptarse a las circunstancias y de afrontar los retos de la vida. La relación entre Andy y Kerem, aunque haya llegado a su fin, no empaña su talento, su profesionalismo y su capacidad para inspirar a los demás. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado las revelaciones y los secretos íntimos de la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, hemos analizado los rumores, las pistas, y hemos tratado de armar un rompecabezas para entender lo que pudo haber sucedido. El análisis de la información, la evaluación de las fuentes y la búsqueda de la coherencia son elementos clave para comprender los acontecimientos y para formarse una opinión propia. La complejidad de las relaciones humanas, el impacto de la fama y la importancia de la privacidad son aspectos que debemos tener en cuenta. La especulación, aunque atractiva, no debe eclipsar el respeto por la intimidad de las personas involucradas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido interesante, informativo y sobre todo, entretenido. A mí personalmente me encanta hablar de estos temas, y me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo de las celebridades. La pasión por el mundo del espectáculo, el interés por las vidas de las celebridades y la curiosidad por conocer los detalles detrás de las historias son elementos que hacen de este tipo de contenido algo atractivo y relevante. La capacidad de analizar, de debatir y de compartir opiniones es un valor añadido que enriquece la experiencia. Así que si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un comentario aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Andy y Kerem? ¿Creen en alguna de las revelaciones que mencionamos? Me encantaría leer sus opiniones. El intercambio de ideas, el debate y la diversidad de opiniones son elementos esenciales para enriquecer la experiencia y para crear una comunidad activa y participativa. La interacción con los seguidores, la respuesta a sus preguntas y la consideración de sus opiniones son valores que fortalecen la relación con el público. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo. El apoyo de la comunidad, la difusión del contenido y la suscripción al canal son elementos clave para el crecimiento y el éxito. La interacción con los seguidores, la respuesta a sus preguntas y la consideración de sus opiniones son valores que fortalecen la relación con el público. Un abrazo enorme para todos y gracias por estar aquí. Hasta la próxima.